Y pues bueno, estamos analizando Mateo 28, versículo 19 y 20, en donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esos dos versículos, Mateo 28, 19 y 20, los hemos desglosado en 6 lecciones o en 6 enseñanzas. La primera enseñanza es la razón de la gran comisión, por tanto, que eso lo vimos la semana pasada. Y la razón de la gran comisión debe ser Jesús mismo. Luego vamos a ver hoy la segunda lección, que está basada en las 3 siguientes palabras: id y haced discípulos, que esa es la comisión, lo que nos ha encomendado Cristo. La tercera lección, si Dios quiere y no ha vuelto pues Jesús, el domingo que sigue, es la meta a todas las naciones. Después vamos a ver el compromiso, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego vamos a ver el método, enseñándolos que guarden, y vamos a terminar con el contenido, todas las cosas que les he mandado. Entonces, esta es una serie que es un estudio a fondo de cada palabra de la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Entonces vamos, y como siempre iniciamos con una ilustración breve. Hoy vamos a acabar con una enseñanza maravillosa sobre las misiones de un hombre, en serio. Yo sé que hoy es una enseñanza que va a ser de grande edificación para todos y para cada uno, aun cuando yo me tengo que pues hacer el guión, investigar y todo, nunca deja de ser una delicia, como cuando alguien prepara, no sé, un rico guiso, un rico pozole. No porque lo prepare quiere decir que no se lo va a comer, ¿verdad? Es al contrario, lo prepara y le gusta. Mi suegra dice que si ves a una cocinera que come de lo que cocina, quiere decir que está bueno, porque a veces pues cocinan y ya se lo dan a otros y lo venden, pero no está tan bueno porque no lo come ella. Pero cuando tú haces algo y a ti te gusta y tú mismo te lo comes, quiere decir que está bueno. Entonces, esto está bueno, ¿eh? Entonces pónganle mucha atención. Iniciamos. La comisión. Id y haced discípulos. Serie: Jesucristo y la Gran Comisión. Refiere una leyenda escocesa que cuando Jesucristo subió al cielo, los ángeles le preguntaron ansiosos: ¿y tu obra? ¿Quiénes la continuarán en tu ausencia corporal? A esta pregunta Cristo contestó: mi obra quedó bajo el cuidado de mis discípulos. Ellos la continuarán. Les instruí para que enseñasen a otros, y estos a la vez reciban la orden de enseñar a otros, hasta que mi reino sea establecido en toda la tierra. Y si tus discípulos no cumplen fielmente tus órdenes, ¿qué harás? ¿Es que no tienes otro plan? Ese es mi único plan, respondió solamente Jesús. La comisión que Jesús nos ha dado a todos y cada uno de los creyentes, a cada uno que hemos recibido a Jesús, tiene 3 componentes esenciales: ir, hacer y discípulos. En otras palabras, Jesús define con mucha claridad lo que quiere que hagamos: ir, en lo que quiere que nos enfoquemos, hacer, y el resultado de nuestra obediencia, discípulos. Veamos cada uno de estos 3 componentes de la comisión. Primer componente: ir. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. ¿A quiénes manda Jesús ir?
En esta lección, bueno, en esta pregunta nos dice, ¿a quién manda Jesús que vayamos? Miren, permítame porque no... Un minuto. Ahí está. Ok, ¿a quiénes manda Jesús ir? ¿A quién Jesús dio este encargo? Miren, en esta comisión vamos a ver el tiempo. Vamos a ver a quiénes son los que deben proclamar y por qué se debe proclamar el evangelio. ¿Quiénes son los que proclaman el evangelio? Miren, es probable que al principio consideremos que el encargo del Señor aquí solamente se aplica a un grupo de creyentes en particular, o algunos líderes, o algunos pastores, o algunos diáconos, ¿no? O como podríamos decir, o como a los 11 apóstoles, ¿no? Que estuvieron con el Señor. Pero, ¿quiénes eran los apóstoles? Miren, los apóstoles eran personas que vieron y recibieron a Cristo crucificado y resucitado como su Salvador. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces estamos calificados tú y yo para proclamar el evangelio. Asistir a una escuela especial, que a veces pensamos, o completar un programa para predicar el evangelio, escuchen, no es un requisito para proclamar el evangelio. Lo que nos califica a ti y a mí para proclamar el evangelio es haber sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandato para ti y es un mandato para mí. Y debemos hablar de Jesús a toda persona en el momento exacto en que nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Miren, vamos a ver un buen ejemplo en la historia de la mujer samaritana, mencionada en Juan 4. Tan pronto como ella creyó, fíjense, el Señor Jesús, o sea, ella creyó y recibió a Jesús en su corazón y lo recibió como el agua viva. Dejó su cántaro, en ese momento dice que dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente, vengan, vean este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, el que esperamos, ese profeta. No esperó hasta ir a una escuela para aprender a predicar el evangelio. Sencillamente le dijo a la gente sobre el Jesús maravilloso que había conocido. Al igual que ella, también nosotros podemos decirle a alguien acerca de este Cristo precioso a quien hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Así que, en realidad, el encargo de nuestro Señor y nuestro Cristo, crucificado, resucitado, incluyendo a todos los creyentes, es que tú y yo somos personas que debemos de hablar de la salvación, el evangelio de Jesucristo a toda persona. Así que Jesús manda ir a todos, no solo a los líderes o a los que creen que nada más son evangelistas, a ellos les corresponde, a mí no, a todos, a los pastores, a los evangelistas, como la mayoría que piensan. Yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, teníamos, bueno, no era mi amiga, ella era una chica que a mi novio le gustaba, ¿verdad? Entonces le llamaban, en la secundaria, por eso dije, y le llamaban la prieta linda, y Dios me decía, háblale, yo me convertí a Cristo, y me decía, háblale, fue así como un mes, y yo decía, no, que no ves que ella me quitó mi novio, y tú a veces te ocurre que le hable, no le voy a hablar de Cristo, yo pensaba eso. Y un día, de la nada, un día lunes, llegamos a la escuela todos, y todos callados, y en eso me dicen, oye, ¿qué no sabes? Y yo, pues, ¿qué pasó?
me dicen, la Prieta falleció. Híjole, yo me sentí tan mal. Ese día no puse atención de nada, estaba como un zombie, no sabía, quería llegar a mi cuarto y pedirle perdón a Dios. Y aún sabía que yo le pidiera perdón, no iba a regresar a esta chica a los pies de Cristo. Pero Dios me dio mi segunda oportunidad y fue con una viejita en una iglesia católica, en un pueblito muy tradicional católico, y Dios me dijo que le hablara. Y yo fui y le hablé de Jesús y ahí fue mi primera experiencia. Porque Dios nos habla a ti y a mí que hablemos de Él desde el momento que le recibimos. Continuamos. Entonces, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, es para todos los que hemos recibido a Jesús sin excepción. Continuemos. Hay 5 verdades en la Sagrada Escritura respecto al ir. Primera verdad: el discípulo debe ir al aprendiz y no viceversa. Hechos 5, 19 y 20. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Jesucristo nos ordenó ir a la gente. Entonces, el instructor debe ir al alumno y no viceversa. Segunda verdad: Dios nos puso el ejemplo, envió a Jesús a nosotros. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Tercera verdad: Jesús nos buscó a nosotros. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuarta verdad: en esto consiste el amor, en ir. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Del mismo modo como Jesús fue enviado a nosotros, así nosotros debemos ir a los que no lo conocen. Quinta verdad: así como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros. Juan 20:21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Segundo componente: hacer. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Hay 2 verdades esenciales respecto al hacer. Primera verdad: el discípulo no nace, se hace. Mateo 4:19. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Quién es el que puede hacer un discípulo? Póngale mucha atención a la pregunta, no es una pregunta capciosa, pero de la respuesta o de lo que tú creas respecto a esta pregunta, se separa abismalmente la diferencia entre la religión y el cristianismo. Nosotros podemos hacer del cristianismo una religión si no entendemos la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el que puede hacer un discípulo? Normalmente, lo que se tiene por cierto, lo que se tiene por correcto en esta pregunta es que pues solamente puede discipular el que ha sido discipulado. Entonces, si yo he sido discipulado, yo, Alberto, entonces yo estoy capacitado para hacer discípulos.
y es algo lógico, es algo que, vaya, no puede haber otra forma, porque si yo soy mecánico, pues yo estoy facultado para enseñarle mecánica a otro. Yo no le puedo enseñar contabilidad a alguien si yo soy mecánico, tengo que ser contador. Entonces, yo primero tengo que haber sido enseñado por alguien, o sea, si yo quiero enseñar contabilidad o arquitectura o alguna otra área, pues tengo que ir a la escuela primero, me enseñan y ya que aprendo me dan mi licencia y entonces le puedo enseñar a otros este oficio. Y eso es lógico y así es como debe ser en el mundo terrenal, pero las cosas con Dios no son lógicas. Las cosas con Dios a veces son al revés de lo que los seres humanos piensan. Cuando nosotros usamos la lógica del mundo para establecer que el único que puede hacer un discípulo o el que puede hacer un discípulo es aquel que ha sido discipulado, entonces es cuando se empieza y se establece la religión y se ponen jerarquías, porque si yo, que estoy capacitado, le enseño a ella, entonces ella está subordinada a mí, ella está bajo mi autoridad, y a los que ella les enseñe, ellos están bajo su autoridad, pero al mismo tiempo están bajo mi autoridad, y todos los que ella enseña hacia allá abajo, esos van a estar bajo mi autoridad porque yo soy el que empecé y se va a hacer una pirámide en la cual pues yo que inicié ese movimiento de enseñanza por medio de ella y por medio de otros, estoy en la cúpula y eso es lo que forma las religiones y el nicolaísmo que Jesús dijo que él aborrecía. Entonces, esa respuesta es incorrecta. La respuesta correcta, de acuerdo a la Sagrada Escritura, es que el único, y no hay otro, hay uno solo que está capacitado, facultado para hacer discípulos, y ese se llama Jesús. La pregunta dice, ¿quién es el que puede hacer un discípulo? Ese es Jesús, y nada más Jesús, y nadie más que Jesús. Cuando Jesús es el único, cuando nosotros entendemos que Jesús es el único que lo puede hacer, entonces me manda a mí, haz discípulos. Entonces yo tengo que depender de él para hacerlo, porque el que lo sabe hacer es él. Entonces, en primera instancia, yo no lo voy a hacer con mi conocimiento o con mi inteligencia, yo lo voy a hacer ni siquiera con mis fuerzas, lo voy a hacer con su conocimiento, con su inteligencia y con sus fuerzas. Entonces yo empiezo a discipularla a ella, porque yo me puedo discipular solo, porque Cristo me discipula a mí, pero tiene que ser por lo menos uno, ¿no? Entonces, yo empiezo a discipularla a ella, pero realmente es Jesús, por medio de mí, quien la discipula a ella. Y es Jesús, por medio de ella, quien me discipula a mí. Y así Jesús nos discipula a los dos. No importa que yo tenga 30 años en el camino de Cristo y ella apenas recibió a Cristo, ella va a ser instrumento de Jesús para discipularme a mí. ¿Para qué? Para que yo sea puntual, constante, para que yo me esfuerce. Obviamente cuando discipulas a alguien empieza a haber una relación y empieza uno a tener que trabajar con el carácter, con las actitudes, porque si ella llega tarde o no hace sus tareas, ahí Jesús está limándome. Entonces, concluyendo, el único que puede hacer discípulos es Jesús y lo hace a través de ti y a través del otro. Entonces, yo que ahorita te estoy dando esto, es Jesús en mí que nos está discipulando a ti y a mí. Y a mí Jesús me está discipulando por medio de ti. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, vamos a aprender, pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios de parte de Cristo. Y así, el único que recibe la gloria y el único que está en mando por encima es Jesús. Y todos los demás, como Jesús dijo, estamos en el mismo nivel. Entonces, la respuesta a quién es el único que puede discipular es Jesús. El único facultado y capacitado para ser discípulos es Jesús. Cuando un cristiano decide hacer discípulos, entonces él está incluido en el plan, ya que necesita buscar a otro cristiano para que juntos,
por medio de Jesús, que vive en ellos, se discipulen el uno al otro. Segunda verdad, lo que se requiere para ser un discípulo. Una casa no se construye de un día para otro. Lleva tiempo y alguien que sepa tiene que hacerla, utilizando materiales y herramientas propios para edificar una casa. ¿Qué se requiere para ser un discípulo? Miren, para ser un discípulo, como para hacer cualquier cosa, se requieren 5 cosas, ¿no? El que lo sabe, el que lo sabe hacer. Segundo, la materia prima, los ingredientes. Tercero, las herramientas. 4, el procedimiento, que son las recetas. Y 5, el aprendiz. Miren, supongamos que me encargan 10,000 chiles en nogada. Bueno, aquí exageramos, 100 chiles en nogada. 10,000 porque es el negocio de tu vida. ¿No? Vamos a ponerlo así. Vas a ganar muchísimo dinero, porque acuérdense, es la gran comisión, o sea, los vendedores es la comisión, entonces esa es la gran comisión, 10,000 chiles en nogada, va a ser una fortuna, ¿no? Bueno, entonces supongamos que voy a hacer 10,000 chiles en nogada, ¿no? Muy buen negocio, pero no tengo idea de cómo hacerlos. ¿Cómo los hago y cumplo con la encomienda y soy bendecida con las ganancias? Miren, primero busco quién lo sabe hacer. Yolanda. ¿No? Exacto, Yolita. Segundo, luego invierto para comprar los chiles, las nueces, todo lo que se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Luego invierto para adquirir o comprar ollas, que son estufas, o sea, especiales, las ollas. O las pides prestadas. Lo que sea, pero las tengo que tener para yo lograr esto. Y luego reclutaría al menos 20 personas para que me ayuden. Entre todos saquemos el pedido y seguiríamos al pie de la letra las instrucciones. Lo mismo es para ser un discípulo. Jesús nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones y la tarea es titánica. Entonces, recurrimos al único que lo sabe hacer y es Jesucristo. Y seguimos al pie de la letra su procedimiento: evangelizar, entrenar y enviar. Usamos las herramientas que son los evangelios, la Biblia, usamos la materia prima, que son los primeros rudimentos, y aprendemos junto con otros. Acuérdense que el discipulado es a la par. A mí me discipulan y yo discipulo a los que estoy discipulando. Y de ese modo es como se hace un discípulo, o nos hacemos discípulos. En resumen, se necesita al menos 2 personas y Jesús enseña a cada uno por medio del otro. Si yo empiezo a discipular a otro, Jesús por medio de mí va a ir a discipular al otro al mismo tiempo. Y Jesús por medio del otro me discipula a mí. El ejemplo tan sencillo y tan práctico que Jesús nos dejó fue el mismo. Él reclutó a 12. Y de esos 12, él viajaba con ellos, les enseñaba sus enseñanzas, les enseñaba cómo pescar personas, les enseñó con su ejemplo. Y ellos, a su vez, al expresarles cada una de sus dudas, él también estaba siendo discipulado. Entonces, somos como la mancuerna, los unos con los otros, y nos discipulamos. Ahorita nos estamos discipulando, ahorita estás discipulando a alguien, y el que yo estoy discipulando o estamos discipulando, también nosotros nos discipulamos. El mejor ejemplo es Jesucristo vivo en nosotros, que a través de su ejemplo, a través de su vida propia y a través de sus enseñanzas, él nos ha enseñado hasta el día de hoy cómo hacerlo y quiénes son los que son discipulados, para que a su vez se dupliquen y hagamos esta gran comisión increíble de todo el mundo llegar a toda persona. Si para hacer un zapato o cualquier cosa se requiere materia prima,
herramientas, conocimiento y tiempo, cuanto más para ser un discípulo. Para ser un discípulo se requieren 5 cosas. Primera, lo que sabe hacer Jesucristo, el único. Colosenses 1:28 al 29. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. De saber o no saber esto, se debe a la gran diferencia entre el cristianismo y la religión. En las religiones hay jerarquías y ciertos hombres especiales, ungidos, ordenados, que conforman el liderazgo o el clero, y todos los demás son el pueblo. Y por eso sus discípulos son sus discípulos de hombres. Pero en el cristianismo, todos los que han recibido a Cristo han sido hechos reyes y sacerdotes por la sangre de Cristo, y tienen la misma capacidad y jerarquía, y pueden ser discipulados por Jesús. La segunda cosa que se requiere para ser discípulos es el procedimiento, el de Cristo: evangelizar, entrenar, enviar. Marcos 3, del 13 al 14. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. La tercera cosa que se requiere para ser discípulos es las herramientas, las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra. La cuarta cosa que se requiere para ser discípulos es la materia prima, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6:1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y la quinta cosa que se requiere para ser discípulos es el aprendiz, nosotros. Mateo 11, 29 al 30. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Lo que verdaderamente se requiere para ser discípulos es empezar a hacerlo, uniéndose a otro creyente para convivir, estudiar y servir juntos, conociendo, analizando y guardando todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Examinemos ahora el tercer componente, discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. La palabra discípulo tiene sus raíces en la disciplina.
el aprendizaje y la pedagogía. Tiene que ver con una escuela. Y sí, efectivamente, Dios tiene una escuela para formar discípulos, pero no es en un salón de clases, ni son los institutos o seminarios bíblicos, sino la escuela de Cristo, en la vida diaria, en el campo de batalla, con el Espíritu Santo como maestro y otro creyente, para ser instruido por Cristo por medio de él. ¿Qué es un verdadero discípulo de acuerdo a lo que enseñó Jesús? Esta pregunta implica aquí esta palabrita, ¿verdad? Verdadero. La Biblia enseña claramente, Jesús enseña claramente que no todo el que se dice discípulo de Cristo lo es. De hecho, nos habla en la Biblia de verdaderos y falsos adoradores, de verdaderos y falsos testimonios, de verdaderos y falsos panes o alimento espiritual, de el verdadero Dios y los falsos dioses, del verdadero Salvador y los falsos salvadores, del verdadero profeta y los falsos profetas. Nos habla de la vid verdadera y la vid falsa. Y respecto a los discípulos, nos habla también de verdaderos discípulos y falsos discípulos. Hay 4 referencias bíblicas dichas por Jesús mismo, y si alguien está autorizado para definir qué es un discípulo de Cristo, pues es Cristo mismo. Yo te puedo dar mis propias ideas. Yo he pues leído, he escuchado muchas prédicas y enseñanzas fantásticas, que te dicen 10 características de un discípulo o 20 cualidades de un discípulo, y son bastante buenas, ¿no? Algunas concuerdan un poco con lo que dijo Jesús, otras no tienen que ver nada, pero ¿por qué nos vamos nosotros a andar quebrando la cabeza queriendo inventar o descubrir qué es un verdadero discípulo cuando Jesús ya lo dijo? En Juan capítulo 8, versículo 31, anota estos 4 textos, porque estos 4 textos definen si tú y yo somos un verdadero discípulo o no. En Juan 8:31 Jesús dijo: si permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ahí está la primer característica o el primer requisito de un discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es permanecer en la palabra de Cristo. Jesús no dijo si permaneces en la palabra. No está hablando de que seas un erudito de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Está haciendo mención específica, mi palabra, mi palabra. Y en este punto se está refiriendo específicamente a 5 libros de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, que es considerado como el 5.º evangelio, porque es la palabra de Jesús, es Jesús hablando en todo el Apocalipsis. Entonces, la palabra de Jesús que salió de sus labios está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Lo que nos está diciendo ahí es: si tú permaneces en mi palabra, si tú permaneces en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, entonces eres verdaderamente mi discípulo. Cuando no lo hacemos así, podemos conocer mucha Biblia, pero siempre terminamos desviándonos de la verdad de Cristo. Por eso es que debemos leer toda la Biblia a la par de ir leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, y nunca dejar de leerlos en toda nuestra vida. Bastaría eso, ¿verdad? Pero hay 3 requisitos más que vienen como resultado de permanecer en la palabra de Cristo. Si tú nada más aprendes esto y tú nada más permaneces en la palabra de Cristo, te aseguro que el Espíritu Santo te va a revelar estas otras 3, o van a ser un resultado, pero es importante pues conocerlo de antemano. El segundo requisito está en Lucas 14:26. Jesús dice: el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus tierras, sus bienes, si no aborrece todo, dice, no puede
ser mi discípulo. En 3 ocasiones Jesús dice que a menos que cumplas algo, no puedes ser discípulo de Cristo. Y lo que nos está dando aquí el segundo requisito es que debemos amar a Jesús por encima de todo, por encima de madre, padre, esposa, hijos, bienes, aún de nuestra propia vida. Tenemos que amarlo a Él por encima de todo. No está diciendo que tenemos que odiar a nuestros padres, porque cuando dice el que no aborrece, esa palabra aborrecer es amar menos, o sea, el que no ama menos o me ama a mí menos que a su padre o a su madre, entonces no es digno de mí. Tercera, está en Lucas 14:27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el tercer requisito para ser discípulo de Cristo es llevar la cruz de Cristo, y el cuarto es venir en pos de Él. Y el quinto está en Lucas 14:33, y dice, y si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entregarlo todo, darlo todo. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Cuando me dice verdaderamente es cuando permaneces en su palabra. Si tú de verdad permaneces en la palabra de Cristo, el Espíritu Santo te va a ir revelando, porque de ahí surge, de allí nace, de ahí se gestan los verdaderos discípulos. Continuemos y pónganle mucha atención a la enseñanza que vamos a escuchar al último. Es de verdad maravilloso. Hay 5 verdades esenciales respecto al discipulado, asociados a la escuela de Cristo de la vida diaria. Primera verdad: la inscripción a la escuela de Cristo, el bautismo en agua. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segunda verdad: el costo de la inscripción, renunciar a todo lo que se posee. Lucas 14:26, 33. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Tercera verdad: el plan de estudios de la escuela de Cristo, los evangelios. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Cuarta verdad: la colegiatura en la escuela de Cristo, llevar la cruz cada día. Lucas 9:23 y 14:27. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Quinta verdad: la graduación en la escuela de Cristo, llegar a ser como Jesús. Mateo 10:25. Efesios 4:13. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Debemos examinar nuestros corazones, si somos fieles o no para entrar y permanecer en la escuela de Cristo, para llegar a ser discípulos. Y,
Al buscar a alguien para discipular, debemos cuidar que tenga el mismo corazón y las mismas motivaciones, ser discípulo de Cristo y no del hombre. Bueno, aquí estamos en nuestra última sesión juntos. Verdaderamente disfruté de ellas. Amo la palabra de Dios. Y me encantan las exigencias de Jesús y lo que implican sobre la persona de Jesús. Y qué buen sitio para terminar en el mismo final de su vida y su ministerio sobre la tierra. Es decir, con la gran comisión. Así que aquí estamos. Y Jesús está en la cruz. Comencemos por ahí. Y no está exigiendo. Una de las cosas más grandes que dijo fue, consumado es. Mi obediencia es consumada y perfecta, y tú la necesitas. Mi sufrimiento ha sido consumado, y tú lo necesitas para cubrir todos tus pecados. He consumado el cubrir los pecados. He consumado el quitar la ira de Dios de mi pueblo. He consumado el dar a Satanás el golpe de muerte. He consumado el golpe contra el pecado. He establecido el nuevo pacto para mi pueblo. Consumado es. Y porque está consumado, comienza la misión. ¿No es asombroso? Lo decisivo ha sido hecho. Las noticias se esparcen ahora a través de todo el mundo y la misión comienza. Y lo que es tan abrumadoramente asombroso acerca de la misión es que sucede a través de ti y de mí. Podríamos desear, oh Jesús, desearía que no te hubieras marchado, porque eres tan poderoso, tan impresionante. Y Él dice, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Dice, todo aquel que reciba al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Estas palabras son impactantes para los emisarios de noticias. La misión comienza donde termina la redención, en la cruz. Y nuestra gran tarea es participar y esparcir estas noticias con todas nuestras fuerzas a todas las naciones del planeta. Así que aquí estamos en Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, esto lo dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la base de este curso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y estas son las cosas de las que quiero hablar. ¿Cuál es la naturaleza de esa comisión? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es la autoridad tras ella? ¿Y cuál es la motivación detrás de ella? Primero, la naturaleza. Ir, bautizar y enseñar a obedecer. Bautizar. ¿Qué es eso? El bautismo es la expresión exterior de que yo pertenezco a Jesús. Tengo una lealtad plena y completa a Jesús. He muerto a mí y estoy vivo con Él. Y camino en una nueva vida, marcada por la confianza en sus promesas. He pasado de la oscuridad a la luz. Y el bautismo es esa línea que se dibuja para que otros vean que yo he cambiado. Así que nos movemos al mundo para atraer a las personas a esa clase de relación y esa clase de símbolo. Y luego les enseñamos todo, les enseñamos a hacer todo. Llevamos a esas personas a no solo tener lealtad a Jesús, sino a ser como Jesús en su forma de vivir. De hecho, podrías resumirlo diciendo, sería decirlo. Llévalos al punto del bautismo, llévalos a la justificación por fe. Llévalos a la obediencia de todo lo que dije, llévalos a la santificación. Así que la gran comisión es, vamos, predique el evangelio de tal forma, con tal plenitud, que la gente esté bien con Dios, por fe en Cristo, y se transforme completamente en cualquier sitio, que se levanten iglesias. Todo se ha cambiado.
Esa sería la naturaleza de esta misión. ¿Qué hay de su alcance? Él dice, haced eso por todas las naciones. Probablemente ya te lo han dicho, pero no se puede decir demasiado. Eso no quiere decir naciones como Alemania, Inglaterra, Brasil, Japón, Indonesia. Quiere decir naciones como moabitas, jebuseos, edomitas, cheroquis, felonis, lisu. Hay 12,000 o 13,000, según diferentes cálculos, de tales pueblos. Etnia es la palabra griega. Son grupos étnicos. Y él dice, ve por todos. Encuéntralos a todos, predícales a todos. Forma la iglesia con todos ellos. Quiero que mi reino tenga toda esa diversidad. Así que ve por ellos, a por todos ellos. Por tanto, el alcance de esta misión es todos los pueblos. Hoy el proyecto Joshua dice que tenemos 6,000 pueblos más o menos que todavía no han sido alcanzados. No tienen iglesias que los sostengan. Están solos en el mundo. Algunos no han sido alcanzados en absoluto. Seamos parte de este cambio de estos días. Alcancemos a todos los grupos en el mundo, a todas las personas. Así que este es el alcance. ¿Qué hay de la autoridad? Esto es crucial. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, ve. He aquí por qué es importante esto. Justo ahora, resulta que estoy leyendo con mi esposa. Ella lee en voz alta y me siento y escucho. Ella lee mejor. Estamos leyendo un libro sobre la misión en China entre los bautistas conservadores en los primeros años del siglo XX. El sur de China, el pueblo Nos. Así se llamaba entonces. Creo que se llama el pueblo Li el día de hoy. Y hace un par de noches ella estaba leyendo y describía la mezcla monoteísta, sincretista y animista de este pueblo hace 100 años. Y yo pensé para mí mismo, un misionero va a llegar allí y a decir, he escuchado vuestro entendimiento de Dios. Y dejad que les diga esto. 2 cosas de las que les hablo están bien. 5 de ellas están mal y necesitan cambiar lo que creen acerca de Dios. Vivimos en un mundo en el que a eso se le llama imperialismo. Es decir, se le llama un atrevimiento absoluto. Así que, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú, un simple ser humano, ir desde tu cultura a otra cultura y decirles 5 de sus puntos de vista sobre el Altísimo están equivocados? Y lo puedes hacer porque Jesús dijo, toda la autoridad es mía y le he puesto justo aquí, en este libro. Y le dije a mi esposa, la detuve, puse mi mano y le dije, ¿te das cuenta de lo que eso significa, Noel? Eso significa que solo los que creen en la Biblia hacen misiones. Nadie más tiene el objetivo de ir a otra cultura y comenzar a apuntarles a sus puntos de vista acerca de Dios que tienen que cambiar. Excepto la gente que cree que Dios ha hablado y que quiere que se salven y no pueden ser salvados con ese punto de vista erróneo sobre Dios. Por eso la autoridad que tenemos es masiva y la tenemos de Jesús. Y la última razón será la motivación. ¿Qué dijo Jesús para alentar en esto? Dijo, mira, estaré contigo hasta el fin del mundo. Una de mis biografías favoritas, la de John Patton, que de hecho es una autobiografía, cuenta la historia. Él era un misionero a los nuevos hebridas en los 1800 y cuenta la historia de haber servido en la isla de Tana durante 4 años, de haber arriesgado su vida una y otra vez y haber tenido muy poco fruto. Y ahora 1,500 nativos están persiguiéndole con lanzas, machetes y quieren matarlo. Pero él tiene un amigo y ese amigo le dice, trepa a ese árbol y yo los desviaré y entonces podrás subirte al bote y quizá Dios te libre. Y lo libró. En los siguientes 40 años, miles de personas llegaron a Cristo en esas islas. Pero ese momento él está en el árbol y sus asesinos están corriendo por debajo. Luego escribió hacia el final y dijo, viendo esos 40 años, volveré a ese árbol en cualquier momento
si pudiera disfrutar ese mismo cumplimiento dulce y precioso de la promesa de Jesús, de estar conmigo hasta el fin del mundo. Él dice, disfruté de una comunión tan dulce con Jesús en ese árbol, en ese momento mortífero, más que ninguno en toda mi vida. Eso es lo que significa esa promesa. Los misioneros arriesgan sus vidas. Mucha gente arriesga sus vidas. Nunca serás dejado sin Jesús. Y luego él te hace esta pregunta al autor de esta autobiografía. Dice, ¿tienes a algún amigo como ese? Y yo leí eso y dije, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Es Jesús. ¿Tienes este amigo como él que estaría contigo en el árbol? Cuando todo en la vida, absolutamente todo en la vida está fallando, esto es solo estás un pelo de la muerte, así de cerca. ¿Tienes algún amigo que esté de esa manera? Con toda la potestad en el cielo y en la tierra. Así que hagamos esto. Confiemos en su compañía. Contemos con su autoridad y vayamos a ser discípulos de todas las naciones, enseñándolos a obedecer todo lo que Jesús exige del mundo. Padre, concede que suceda. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Necesitamos tener autoridad de ti, ayuda presente de ti, unción de ti, el Espíritu Santo de ti, una Biblia con autoridad de ti. Y tú lo has dado todo. Así que concédenos ir, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Más que claro, ¿verdad? Permítame. Más que claro, ¿verdad? Creo que la comisión nos ha sido dado a todos, sin excepción. Tenemos que hacer discípulos, Cristo en nosotros, por medio de nosotros, por medio de los otros, y tenemos que entender lo que es un discípulo. Inscribirnos por medio del bautismo y empezar ese camino. Repito y acabo con esto. Si tan solo podemos entender que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis se encuentra todo lo que necesitamos para entender la misión de Jesús y lo hacemos, entonces vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios y viviendo una vida emocionante. Y puede ser que algún día Dios te llame a ir a una de esas tribus o a algún país extranjero o a alguno de los barrios aquí en nuestra propia ciudad, que son igual de peligrosos que esos lugares. Sea lo que fuere, la vida abundante se encuentra en obedecer a Dios, y el obedecer a Dios implica la gran comisión.